a través de nuestro siervo César. Amén. Así como están, cierren los ojos y clamen a Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, amado Dios, te damos gracias, papá, por permitirnos estar esta noche aquí en tu casa, Señor. Te damos gracias, amado Rey, por los hermanos que han podido llegar. Gracias por nuestro siervo César, Señor, que ha traído. Gracias porque lo ha elegido, Padre, para que nos enseñe lo que es tu palabra, Señor, en este camino, en este momento especial que estamos viviendo y tratando de crecer cada día, Señor. Encomendamos tu mano a esta reunión, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe, nos enseñe, nos dé la sabiduría para aprender, para conocer y para entender tu palabra, Señor. Amado Dios, te pedimos que nos respalde, que nos cubra con tu sangre poderosa y que tú, Dios mío, tomes control y domina nuestra vida, nuestra mente, de los niños, Señor, para que podamos sentir tu paz, Señor, y podamos participar de este momento especial, Señor. Te pedimos que apresures los pasos de los hermanos que vienen en camino, que tú los guardes, que pueda ser, Señor, una enseñanza maravillosa para que podamos seguir creciendo, Señor. Porque esto no es nada en vano, Señor, sino es para ti, Dios mío, porque tú quieres, Señor, que nos perfeccionemos cada día, amado Rey. Necesitamos, Señor, ser bendecidos y necesitamos hacer tu voluntad, Padre. Tú dispusiste nuestro corazón, Señor, de sentir, y aquí estamos, Padre Santo. Te pedimos que nos prepare y que nos guarde en cada reunión, Señor, que podamos estar siempre, Padre, que podamos permanecer, que no nos sintamos ni fríos ni cansados, Señor, sino que siempre te dé la fuerza, Padre, para poder estar aquí en tu casa, Padre. Que si tú, Padre Santo, toques el corazón de aquellos hermanos que tal vez no se anotaron, Padre, que puedan también estar, Señor, participando de este estudio, amado Rey, para que todos unidos en el mismo espíritu podamos aprender, Señor, lo que tú quieres enseñarnos, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por cada uno de los hermanos. Te pedimos la bendición para ellos y que nos enseñes, Padre, en este momento especial, que tú uses a nuestro siervo Luis César, que le dé la bendición a él, a su familia, que lo guarde siempre, que le dé la fuerza, en el nombre de Jesús. Y gracias, amado Rey, por este privilegio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, Dios les bendiga. Vamos a empezar. Habíamos dicho en la clase pasada, estuvimos viendo todo lo que era el discipulado, todo lo que es parte de lo que es la base fundamental de un discípulo. Y hoy vamos a ver parte de eso y también vamos a ver el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es algo que nos identifica como hijos de Dios. ¿Sabías que no todos somos hijos de Dios? Usted dirá, no puede ser, porque todos somos hijos de Dios. Es cierto. Se sale chispa de ahí, ¿por qué? Pero una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Son dos cosas distintas. Dios nos creó, pero después nos dio la posibilidad de ser hijo de Dios. Que esas son dos cosas distintas. Somos creación de Dios, pero luego somos hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando el versículo lo dice, algunos le recibieron y creyeron en Él. A esto les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creyeron y recibieron. Entonces ahí pasamos a ser hijos de Dios cuando creemos y recibimos. Mientras tanto todos somos creación de Dios. ¿Se entiende? Entonces somos parte de la creación de Dios, pero a la hora de creer y recibir somos hijos de Dios. Por fe. Porque es la fe la que te hace hijo de Dios, la que te lleva al camino de la salvación. Yo en la clase pasada les había preguntado cuál era el propósito de por qué estar en una iglesia o por qué congregarse, cuál es el propósito de alguien ser partícipe de una iglesia. Y la vez pasada decíamos algunos que era por un testimonio que habíamos alcanzado, por un gesto de vivencia, por algo que nos acercó a Dios, por una necesidad. Pero hoy por hoy un discípulo, un hijo de Dios, aparte de ser hijo de Dios, como discípulos que estamos iniciando esto, debemos entender algo, que más allá de pertenecer a una denominación cristiana, al comenzar un curso o empezar a congregarse y a crecer en el ámbito espiritual,
en la iglesia vamos a entender de que ya dejamos de ser en un momento ovejas, como se denomina, y que queremos entender un poco más y queremos aprender un poco más, y no solamente eso, sino tener conciencia de lo que pensamos hacer. Y una de las cosas que es fundamental, que un discípulo debe tener bien en claro, que pese a todo lo que uno pueda vivir y pase lo que pase en el transcurso de la vida, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en la vida cotidiana, algo que un discípulo tiene que estar seguro es de su salvación. Porque si no está seguro de su salvación, está perdiendo el tiempo. Está yendo a la iglesia por un bienestar o se está acercando a sentirse bien, y no está mal sentirse bien, está perfecto. El hecho es más adelante, porque Dios nos da la oportunidad de ser salvos. La salvación dice que es por gracia, y gracia significa favor no merecido. Es un regalo de Dios, es un don de Dios que Dios ha puesto en nuestra vida. Ahora bien, si Dios ha puesto esa gracia en mí de alcanzar la salvación, perdón, si Dios me ha dado ese regalo tan lindo que es la salvación, ¿la puedo perder? Pregunto. ¿Qué dice? Sí, no, sí, no, sí. ¿Y por qué hay cristianos que según la palabra de Dios muchos se van al infierno? ¿Por qué hay pastores que se van al infierno? ¿Por qué hay curas que se van al infierno? Si la salvación es un regalo de Dios. Si yo a usted le regalo, supongamos, le regalo una cadena con un dije bien presentado, se lo obsequio con todo amor, con todo cariño, y usted lo pone arriba de la alacena y se llena de tela de arañas y se ensucia y todo eso, y algún día yo le voy a pedir cuenta a usted. Che, ¿qué hiciste con el regalo que te di? ¿Dónde está? Y está allá, no se alcanza a ver por la tierra. ¿Qué hizo el hermano? No lo cuidó. Entonces, el obsequio lo tuvo, pero cuidarlo no estuvo en él. Entonces, no se lo puedo quitar, pero sí le puedo tomar cuenta de por qué no haberlo cuidado. ¿Se entiende? Entonces la salvación, Dios no te la quita, pero sí te obliga a que la cuides. Si yo quiero ser salvo, debo cuidar mi salvación. ¿De qué manera puedo cuidar mi salvación? Lo vimos la otra vez. Buscando la sabiduría de Dios, que el principio de la sabiduría, ¿qué es lo que era? El temor hacia Dios. ¿Se entiende? Entonces, el respeto hacia Dios, el temor hacia Dios, me lleva a ser una persona sabia y entender el concepto de la salvación. Y la salvación es un regalo de parte de Dios que por gracia Dios me lo ha dado, pero que debo cuidar. Debo entender que debo cuidar la salvación. Ahora bien, volviendo al caso, muchos, dice, en el tiempo de Jesús andaban muchos que no creían en Él y no le recibían. En el tiempo actual podemos entender algo, de que el Evangelio se propone, no se impone. Son dos cosas distintas. Yo no te puedo obligar a creer en algo que no estás preparado para recibir. A Jesucristo yo te lo puedo proponer, pero no te lo puedo imponer, que es distinto. Yo no te puedo obligar a que aceptes a Cristo si en tu corazón no está. No te puedo exigir que creas en algo que yo he recibido y que he creído y que me ha hecho el milagro, por ejemplo. Yo no te puedo obligar que creas lo mismo que yo. Eso es un sentir, eso es algo que está en la persona, en aceptarlo o no. Para eso existe el libre albedrío, que se llama. Por eso fuimos creados con el libre albedrío. ¿Qué es lo que es el libre albedrío? Es decidir entre lo bueno y lo malo. Está lo bueno y lo malo y yo decido qué es lo que me conviene y qué es lo que no. Y otra cosa más, que todos creemos confiando en cómo camina el otro, que tampoco es, porque cada uno tiene su propio camino. Exacto, exactamente. Ahora bien, en el libre albedrío, Dios nos creó con esa capacidad de decidir. Porque si no, Dios hubiese borrado todo de la historia y hubiese iniciado todo de nuevo con lo mejor.
y todo lo bueno. Pero al crearnos a nosotros con un libre albedrío nos da la capacidad de entender qué es lo que es bueno para mí, qué es lo que es malo para mí, y está viceversa. Y la decisión es de uno, de saber qué es lo que puede servir para mí. El apóstol dijo en un momento, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, yo puedo probar de todo, pero no sé si me conviene. Yo debo adaptar a mi vida lo que a mí me hace bien. El hecho de creer en Jesús es un gesto de fe, es un acto de fe. Eso me lleva a creer y a recibir, que son dos cosas. Yo creo y recibo por fe a Jesucristo. Creo y recibo. ¿Cómo creo en Jesús y cómo lo recibo? Abriéndole el corazón. Y que lo que apura, porque cree sin haberlo visto nunca. Exacto, es lo que hablamos la semana pasada. Y el 99 de los que creen sin ver. Pero hay una diferencia entre el que cree, cuando cree y recibe a Jesucristo, recibe el Espíritu Santo, y ese es el don de revelación para nuestra vida, de saber entender de qué he aceptado a Cristo. Y de que estoy seguro de que mi meta es la salvación. ¿Se entiende? Entonces, al abrir mi corazón a Cristo, yo no le abro el corazón a cualquiera, sino a Jesucristo. Cuando Cristo entra en la vida de cada uno, es un proceso. Y ese proceso es como entrar a una casa desordenada. Los muebles todos sucios, la cocina en el baño, por ejemplo. Todo desordenado. Pero cuando Dios entra en el corazón de la persona, el mismo Espíritu Santo empieza a formarla a la persona y te va diciendo, esto va acá, esto va acá, esto va acá y esto va acá. Ahora la decisión es mía, si yo lo quiero acomodar así. ¿Se entiende? De la mejor forma y la mejor manera de alinearse con Dios es sabiendo oír la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo entiendo que Dios me está hablando? ¿Cómo sé que Dios me está hablando? Y no sé si es pensamiento mío o ocurrencia mía. ¿Se acuerdan que hablábamos la semana pasada? La inexperiencia no da la experiencia necesaria para saber tomar decisiones en un momento. Pero muchas veces cuando se habla de la experiencia, mucha gente cree que saberlo todo, y es muchas veces de los propios errores que tenemos cada uno. Muchos han aprendido de esos errores, es más, yo creo que más de uno hemos aprendido de nuestros errores. Es lógico, porque nadie nace sabiendo, como dice el dicho. Si todos hubiésemos sabido lo que hoy sabemos hace 20 años atrás, seríamos otra cosa. Pero ahora bien, ¿qué quiero decir con esto? Que la experiencia nos capacita. Ahora bien, ¿cómo entiendo que es Dios el que me está hablando y no soy yo? Hay muchos métodos de saber cuando Dios te habla y es uno mismo el que piensa. Por ejemplo, si yo me quiero mudar de casa y necesito un hogar para irme a vivir porque se me vence el contrato y todo lo demás, oro, le pido a Dios una guía y le digo, Señor, háblame porque necesito encontrar una guía, necesito saber y no cometer el error. Y supongamos que viene un hermano y le dice, vos sabés que vive en una casa en tal lado, que es muy posible que te la puedan alquilar. Perfecto. Lo atesoro, lo guardo, no me desespero. Porque ahí está la impaciencia. La impaciencia también nos lleva a cometer errores. No darnos el tiempo justo para saber tomar decisiones. Eso nos hace una persona, ¿cómo le puedo decir? Impulsiva. Claro. Pero nosotros, como tenemos ese capricho de ser impulsivos, queremos todo ahí nomás, somos ansiosos, entonces no sabemos esperar. Y a veces cometemos errores más por eso que por otra cosa. Pero cuando oramos a Dios, viene un hermano y dice, Santiago me dice, ¿no sabes que vive una casa acá a la vuelta que te puede interesar? A lo mejor anda a mirarla, posiblemente te la alquile. Perfecto, vamos a esperar. Viene el pastor y predica una palabra donde dice, y te mudarás y serás de bendición, irás a otro lado y serás tierra fértil. Perfecto. Lo recibo. Espero. Yo ya tengo dos a favor.
Y la tercera, supongamos que viene el marido. Dice, no sabés, gorda, que viene acá a la vuelta de la casa y nos dan prioridad con el alquiler y todo eso. Confirmás. Listo. Más claro, le echamos agua. Pero hay que estar atentos a eso. No dejarnos ganar con la ansiedad ni con lo demás, no saber esperar. Porque ahí es cuando muchas veces el demonio se mete en nosotros y terminamos cometiendo errores. Claro, exactamente. Entonces pasa por ahí que la ansiedad nos gana. ¿Sí? Entonces de esa forma yo entiendo que cuando recibo a Cristo en mi corazón, yo debo aprender a menguar. Y una de las cosas que yo debo aprender para ser un discípulo, un hijo de Dios, y es acá donde le voy a dar una cachetada espiritual. ¿Qué tengo que aprender a hacer? Negarme a mí mismo. Negarme a mí mismo. Ese es el principio. Cuando yo empiezo a negarme a mí mismo, le estoy dando lugar a Dios, a que Él haga en mi vida lo que Él quiere y no lo que yo quiero. Negarme a mí mismo es dejar de hacer lo que estaba haciendo para hacer lo que Dios quiere que haga. ¿Se entiende? Esa es una forma de hacer que Dios empiece a ordenar tu vida. Es una forma de dejar que Dios ordene cada una de las vidas. Negarme a mí mismo es contener mi carácter. No tengo que contar hasta 10, sino tendré que contar hasta 1000. Pero no importa. Debo aprender que cuando yo empiece a negarme a mí mismo, voy a aprender que la madurez espiritual empieza desde adentro para afuera, no desde afuera para adentro. Porque de afuera para adentro yo lo puedo ver lindo, perfecto, bárbaro, pero por dentro es Dios el que lo puede. Yo no lo sentí, no puede expresar nada. Exacto. Hay un proverbio muy viejo que dice, el hombre se conoce por lo que hace y su sabiduría por lo que habla. El hombre puede actuar perfectamente, pero puede ser ignorante. O puede hablar muy bien y su vida puede ser un desastre. ¿Se entiende? Entonces, el hombre se conoce por lo que hace y su sabiduría por lo que habla. Bienaventurado el hombre que hace las dos cosas bien. Pero cuando uno empieza a negarse a sí mismo, le da lugar a que Dios crezca en su vida. Y esa es una forma que a nosotros nos lleva a tener cada vez más comunión con Dios. Y esa comunión con Dios después se transforma en una necesidad. En una necesidad espiritual. Y es ahí donde empiezo a entender que yo no solamente he creído, sino que he recibido a Dios en mi corazón, a Cristo en mi corazón. Muchas veces no nos damos cuenta de las bendiciones, lo que oramos siempre, las bendiciones que se nos van brindando y nos van dando. Y muchas veces, no sé si por ignorante, por atropellado, por qué, es como que no lo leemos, que no nos damos cuenta. Exacto, es porque a veces estamos desalineados con las cosas de Dios. Pero cuando uno está alineado, está atento a las cosas de Dios. Cuando uno se alinea a las cosas de Dios, es, ¿cómo le puedo decir? Es muy notorio cuando es de Dios y cuando no es de Dios. Pero, insisto en esto, cuando la ansiedad nos intenta ganar, cuando la naturaleza del hombre intenta ganar, es ahí. Es ahí. El yo de cada uno quiere salir. Claro, el ego por ahí nos lleva a cometer esos errores. Pero igual, volviendo al caso, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Esta, de creer y recibir. ¿Se entiende el concepto de que muchos somos hijos de Dios por creer y recibir y otros somos creación de Dios? Si yo hoy por hoy me pongo a fabricar un robot y le pongo baterías, lo hago funcionar a control remoto, yo soy el creador, pero no soy el dueño. ¿Se entiende? Yo soy el creador de eso. Pero el motor simplemente es una batería. Soy quien creó el motor. Pero Dios creó al ser humano. Si usted va al Génesis se va a dar cuenta que cuando Dios crea al hombre, cuando Dios crea al hombre, lo crea y en él sopla aliento de vida. Pero no hay el Espíritu Santo. No hay el Espíritu Santo. O sea que el hombre, desde el Antiguo Testamento, desde la creación
hasta la venida del Espíritu Santo, que fue en el tiempo del Pentecostés, el hombre era prácticamente una creación. Pero cuando vino el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo y creyeron y recibieron. A esto les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Hoy por hoy, el hecho de creer en una oración de fe y recibir, automáticamente paso a ser hijo de Dios. Dejo de ser la creación de Dios. ¿Se entiende? Ahora bien, en eso, cuando nosotros ya somos hijos de Dios, empezamos a encaminar la vida como Dios quiere, y estamos congregándonos, nosotros fuimos llamados a un propósito. ¿Y ese propósito cuál es? Ser real, sincero y de esta manera. No. Aparte de eso, es ser discípulos. Porque Jesús escogió 12 discípulos. Y los 12 discípulos hasta el día de hoy siguen discipulando. Se sigue discipulando. Pero Él escogió 12 discípulos. 12 personas que estuvieron 3 años y medio con Él, que los discipuló, los capacitó para llevar esta tarea adelante, que se diera testimonio de Jesucristo. Ustedes leen los Santos Evangelios, la palabra Evangelio significa buenas nuevas, el término griego significa buenas nuevas, buenas noticias, que es la buena noticia y el mensaje de salvación. Y el mensaje de salvación es promovido por un acto de fe. Y el acto de fe es el testimonio de Jesucristo en la tierra, de lo que Él hizo, de lo que Él hará y lo que seguirá haciendo. ¿Se entiende? Entonces, ese es. Y por lo tanto dejó un mandato. Mateo 28, 19 dijo, ir y hacer discípulos. O sea, no es una pregunta. Porque si yo pongo acá un signo de pregunta, un interrogante, ir y hacer discípulos, o sea, ¿quieren? No. Es un mandato. Es un mandato, o sea, ir y hacer discípulos. Yo no puedo quedarme conforme con que discipulé a cierta persona, sino seguir discipulando. Y discipulando a veces no es solamente un curso. Jesús no hizo un curso para discipular a sus discípulos, sino que con los hechos los formó. Los capacitó, sí les enseñó a orar, sí les enseñó a interceder, sí les enseñó a echar fuera demonios. Lo demás, ellos lo fueron haciendo por obra del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Entonces, ellos se encargaron de seguir haciendo discípulos. Primero eran 12, después 50, después 100, después 1000 y hoy por hoy millones de discípulos que siguen a la obra del Señor. Ahora bien, sigamos un poquito más adelante. Las características que tiene que tener un discípulo, por ejemplo, yo acá anoté algunas. Las características, son hacer la voluntad de su maestro. ¿Qué es entonces literalmente un discípulo? Un discípulo es aquel que sigue y hace las obras de su maestro. Eso es un discípulo. Es el que sigue y hace la voluntad de su maestro. Guarda con esto. La palabra de Dios dice, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy, porque en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas y falsos maestros. Ojo. En los últimos tiempos ni nosotros nos vamos a entender. Porque Sí. cada uno va a hablar cualquier cosa y el otro no va a saber ni lo que está diciendo. Pero para eso es el Espíritu Santo. La mejor forma. La mejor manera es esa. Ahora bien, veamos las características. Después le digo lo del tema del cuadernillo, ¿sí? Las características del discípulo es aquel que sigue y hace la voluntad de su maestro. Muchos se basan en que hacer lo que te digo y no hagas lo que hago. Error. Un discípulo siempre va a estar atento, pero ojo, hay que entender la visión de su maestro, que ese es otro punto. Por eso muchos son juzgados. Muchos miran la apariencia, el exterior, de afuera, y no se dan cuenta. Hola, ¿cómo estás?
Y muchos no se dan cuenta cómo se manejan, no todos a la hora de enseñar se manejan de la misma forma, de la misma manera, o tienen una visión distinta. ¿Por qué? Le explico por qué. Porque Dios le muestra a cada uno según su capacidad. Siempre el maestro va a estar un paso arriba, me guste o no me guste, me guste o no me guste. Yo debo entender de que hay siervos que están arriba y que yo no debo cuestionar sus decisiones, porque por algo Dios los puso y por algo Dios los levantó. Y yo, en vez de cuestionar eso o juzgar eso, yo debo entender de que si Dios lo ha puesto ahí, lo tengo que respetar, y que la decisión que Él tome la tengo que respetar. Y esto, a ver, es un punto a favor para nosotros. Me anoto también. ¿Por qué? Porque el hecho de que mi líder, mi pastor, quien sea que esté por encima mío, porque inevitablemente esto es, a ver, tiene que suceder y va a suceder. Porque la iglesia está formada por 5 ministerios. Y esos 5 ministerios son inevitables, tienen que estar en la iglesia para que la iglesia sea una iglesia próspera. Uno de los ministerios es el pastorado, el evangelista, el maestro, el profeta y el apóstol. Esos 5 ministerios tienen que estar sí o sí en la congregación. ¿Quién dice que usted no se ha dado cuenta, pero sea un profeta, un maestro, un evangelista? Y eso me lleva a esto, que un discípulo se conoce por sus frutos. Entonces en la iglesia, cuando uno va creciendo como discípulo, empiezan a aparecer los frutos. Y es ahí donde usted debe sentarse y pensar, decir: Señor, ¿para qué me has llamado? ¿Qué soy? ¿El que acomoda las sillas? Pero llevo 30 años. Debo meterme un poquito más, ser un poquito más atrevido en las cosas de Dios y buscar más, porque Dios no me ha llamado a acomodar la silla durante tanto tiempo, sino que debo entender de que Dios me ha llamado para un propósito. Y ese propósito está en que, primeramente, discipules y salves. Como recibiste la salvación, también se la brindes a aquellos que no conocen a Cristo. Y ahí es donde decís: me fui al hospital y le prediqué a uno y sentí gozo, sentí paz, sentí seguridad, y ya no le prediqué a uno, ya le prediqué a otro, ya le prediqué a otro. Por lo menos me quise acordar, sentí que en mí estaba la evangelización, por lo cual tengo un ministerio de evangelista, porque para otra cosa tal vez no sirvo, pero sí me gusta predicar y soy evangelista. ¿Por qué? Porque me gusta hablar de Dios, porque me gusta que la gente se sienta bien, porque me gusta que se salga. Entonces entiendo el concepto de que Dios me ha llamado para evangelizar, y ahí aparece el ministerio. Ahora yo ese ministerio lo tengo que impulsar, no quedarme con que sí soy evangelista, no, lo tengo que impulsar. ¿Y de qué forma? Buscando la guía de Dios y haciendo lo que Dios quiere que haga. De esa forma Dios te va capacitando. Si esperamos estar detrás de un púlpito, detrás de un micrófono, dentro de la congregación, desde ya le digo, no sirve. Un pastor hace mucho me enseñó, me dijo: César, dice, un hombre de Dios no se hace en un púlpito ni con un micrófono, se hace en la calle, predicando, buscando la necesidad de la gente, estar en la necesidad de la gente. Ahí se hace un hombre de Dios, ahí se hace una mujer de Dios, visitando, apoyando, cuidando, ayudando, muchos gestos. ¿Se entiende? A veces no es necesario tener dinero, simplemente una compañía, una ceba de mate, una conversación. Eso te lleva a conocer un poco más a las personas y Dios te usa. Y Dios empieza a hablar por tu boca. Y es ahí donde empezás a hacer crecer tu ministerio. Dios empieza a hacer crecer tu ministerio.
Muchos en la iglesia a veces no saben cómo fue mi larga carrera como para llegar a esto. Pero yo pasé por todos los ministerios. Desde la alabanza, era músico, fui músico durante mucho tiempo. Consejería pastoral, encargado de obra, área de visitación, por todas las áreas dentro de la iglesia que usted se puede imaginar, yo estoy. Conocí todas y le puedo dar experiencia de vida de todas las áreas, pero lo mío no era eso. Yo lo sabía bien desde un principio. Era músico, pero nada, yo quería estar al lado de los pastores para recibir. Quería recibir, nada más. Ni de la plataforma me bajaba. Me quedaba sentadito atrás de la batería y ahí estaba. Recibía todo lo que los hombres de Dios daban. Pero lo mío no era ni ser músico, pero simplemente eso me formó. Eso me llevó a entender, a capacitarme, a formar. Yo te iba a decir, está re loco. Sí, estaba re loco. Me encerraba en mi pieza con una Biblia, leía y hacía cuenta que habían 30, 40 personas, 50, 100. Y predicaba, pero solo. Yo te diré, ¿a quién le predicaba A nadie. A nadie que viviera. Pero yo le predicaba a muchos. ¿Se entiende? Enseñaba. Esto que estaba haciendo ahora, yo lo hacía en mi habitación a luces apagadas. Era una forma de perder la vergüenza, porque era muy tímido. Hasta el día de hoy sigo siendo. Pero un poquito más todavía. Entonces, eso me llevó a tener más expresión. Y cuando empezás a discipular, te encontrás con que te sentís capacitado, entre comillas, para empezar a hacerlo. Entonces, cuando uno empieza a ser discípulos, empieza a sentirse bien. ¿Por qué bien? Porque el testimonio de otros te lleva a entenderlos, pero no porque vos lo entendés, sino porque Dios te hace entender. ¿Dónde está la necesidad? Es más, te va a dar palabras, Dios te va a dar palabras que ni las entendés, que ni las conoces. Pero después, cuando te cae la ficha, es ahí donde decís, wow, realmente Dios piensa. Entonces, esa es una forma de empezar a ser discípulo. Las características, como le dije recién, que un discípulo es aquel que sigue y hace las obras de su maestro. Vuelvo al inicio de esto, cuando le decía que a veces nosotros no tenemos la misión que tiene su maestro, su líder, su pastor, o quien sea. Y es ahí donde debemos aprender a no cuestionar las decisiones. Porque pasa, y déjenme decirle una cosa, con total sinceridad, quien cuestiona las actitudes o las decisiones de un líder es un inmaduro. Pero a ver, no lo tomen mal, sino inmaduro espiritualmente. ¿Sí? Luego le voy a contar una historia. Ya se la voy a contar, porque no me olvida. No sé si ustedes conocen la historia de un pastor que solía vivir en un pueblo junto con su discípulo. Él tenía por costumbre estar siempre con su discípulo, y a su discípulo donde iba, su pastor lo llevaba. Lo llevaba y lo traía, lo llevaba y lo traía. En ese pueblo una vez hubo mucho hambre. Era un pueblo de pocos habitantes. Entonces, en ese momento en el pueblo había mucho hambre, pero había una familia que se sustentaba. Había una familia que no pasaba necesidad. Sin embargo, en el pueblo había necesidad, no había trabajo y se les rebuscaba como podían. Entonces, el discípulo le dijo, vos sabés que familia tal no tiene necesidad, porque ellos también. Y le dice el pastor, le dice al discípulo, vamos a visitar a la familia y veamos por qué no padecen necesidades.
Entonces llegaron a la casa, fueron, se sentaron, la familia era el marido, la mujer y un solo hijo. Entonces los sentaron, el pastor los recibieron muy bien, le dieron de comer, un poquito de arroz, ahí con almejas, porque había necesidad. Entonces el pastor le preguntó, ¿cómo puede ser que ustedes, habiendo hambre en el pueblo, no tengan necesidad? Entonces el hombre de la casa le dijo, no, lo que pasa, siervo, ¿sabe qué pasa? Tenemos una vaquita que está en el fondo, abajo de la sombra, al costado de un barranco, y nosotros alimentamos la vaquita, esa vaquita nos da 3 raciones de leche por día, esas 3 raciones de leche por día las cambiamos por harina, hacemos pan, las cambiamos por legumbre, y una ración la dejamos para nosotros. Perfecto. Eran los tipos inversionistas. Le buscaban la vuelta para no pasar necesidad, pero la fuente de eso era la vaquita. Entonces, en un momento dado, saliendo de la casa, el pastor habla con sus discípulos y le dice, si yo te pido que hagas algo, ¿lo harías? Sí, siervo, estoy a su disposición. Bueno, anda la noche y tirarle la vaquita por el barranco. No, siervo, no. Yo te amo, vos me hiciste recibir a Cristo, hicimos muchos milagros juntos, pero eso no lo puedo hacer. Anda esta noche y tirarle la vaquita por el barranco. No, siervo, no puedo. No puedo. Es un mandato, le dijo el siervo a su discípulo. El discípulo se largó a llorar y se fue solo, se apartó. Y dijo, Dios, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? ¿O le hago caso a mi siervo? ¿O mato a la vaquita y me mata? Una de dos. ¿Qué creen que hizo el siervo? Se escapó. El discípulo tuvo que hacer lo que su maestro le dijo, porque no entendía nada. Sin embargo, fue a la noche, le cortó las olas y allá fue al barranco. ¿Qué hizo el siervo tan obediente, el pastor? El primer colectivo que arrancó a la mañana se fue. Quedó el discípulo. Y el discípulo, yo también me voy. Se fueron del pueblo. Resulta ser que a los 5 años, el discípulo, ya siervo de Dios, hombre de Dios, decide volver a visitar el pueblo. Fue en su auto y cuando llegó al pueblo lo desconoció. Habían pasado solo 5 años. Desconoció el pueblo. La entrada ya era una zona residencial, ya era totalmente distinto. El pueblo había crecido. Y él se dio cuenta de la casa porque estaba el árbol donde sabía estar la vaquita. Y él dijo, voy a preguntar qué pasó con esta familia. Entonces cuando va llegando, lo pasa una camioneta 4x4, se baja un matrimonio, un muchacho y una nenita. Entonces el discípulo frena y le pregunta por la familia, le dice, discúlpenme, no les quiero robar mucho tiempo. Le puedo preguntar por la familia que vivía acá hace 5 años atrás. Y el hombre, mirando su reloj, muy apurado, le dijo, mire, discúlpeme, yo tengo una reunión en 15 minutos, no le puedo explicar mucho, pero si usted busca esa familia que vivía hace 5 años atrás, somos nosotros. Pero el siervo sorprendió y dijo, pero ¿cómo puede ser? Porque la casa ya era otra, era una casa grande, enorme, ellos en una 4x4, él muy apurado, de traje, bien vestido. Entonces le dijo, ¿cómo puede ser que hace 5 años atrás? No, mire, siervo, le voy a explicar así. Nosotros teníamos una vaquita en tiempo de escasez, que esa vaquita nos daba una proporción de leche, cierta proporción de leche que le cambiábamos por legumbre, por arroz, por harina, lo que sea, y eso nos sustentaba. Entonces, ¿qué pasa? Un buen día la vaquita, no sabemos qué pasó, desapareció, y nos sentamos en la mesa con mi esposa y nos pusimos a pensar algo. Que la vaquita era nuestro sustento diario, pero era lo que a nosotros nos tenía frenado. Dios nos había puesto capacidades,
Dios nos había puesto aptitudes que nosotros no podíamos desarrollar porque la vaquita nos tenía frenado. Por eso nosotros estábamos cómodos con la vaca. Pero al no tener la vaca nos dimos cuenta de que muchas cosas teníamos para hacer que no las hacíamos porque la vaquita nos frenaba. Bendito el día que desapareció la vaquita, que nos dimos cuenta que podíamos progresar. Hoy por hoy yo soy dueño y gerente, y manejo una empresa de lácteos, y la familia esa que usted busca somos nosotros. Ella es mi esposa, él es mi hijo, que hace 5 años atrás era más chico, y mi nena, que recién hace poco que nace. Pero bendito sea el día que desapareció esa vaca, porque era el que nos frenaba. El discípulo agachó la cabeza, se sentó en el auto y empezó a llorar. Y dijo: gloria a Dios que nunca cuestioné la decisión de mi siervo, porque él vio lo que yo no vi. Eso es lo que pasa a veces cuando nosotros no tenemos la visión de quiénes están arriba. ¿Se entiende? Porque quien es guiado por Dios siempre nos va a llevar a cometer los mejores de los actos, aunque nos parezca extraño y nos parezca raro, aunque no estemos de acuerdo. Un discípulo siempre va a aprender a ser guiado por el buen camino de su maestro, no por el mal camino. ¿Se entiende? Entonces, para ser guiado y ser un buen discípulo, hay que hacer y seguir la voluntad de su maestro. ¿Se entendió? Bien. Como les dije recién, lleva fruto. Una de las características es llamado por su maestro, por ejemplo, en Marcos 1:20. Primero aprende antes de ser enviado. Por ejemplo, en Marcos 1:17 dice: primero aprende antes de ser enviado. Un discípulo siempre va a ser capacitado antes de empezar un trabajo. Tiene que estar seguro de que está capacitado. O sea, si yo te digo en este momento: a ver, vamos a hacer toda una liberación, allá y nos espera una legión de demonios, ¿estamos capacitados? Sinceramente. Bien, gloria a Dios por ese amor. Pero a veces no estamos capacitados. ¿Estamos capacitados para pelear con un demonio, un manifestado que me tire contra el techo y me baje? No estoy capacitado. Yo primero me tengo que capacitar, me tengo que formar. ¿Estoy capacitado para predicar la palabra de Dios? Sí, puedo predicar con mi corazón, todo, pero tengo que tener bases, fundamentos. Tengo que saber apoyarme en cómo Dios quiere expresar su palabra. Porque es muy fácil, leo la Biblia, leo la palabra de Dios y amén, gloria a Dios, y Dios lo bendiga, ¿no? Pero ¿cuál es el mensaje? ¿Se entiende? Debo aprender a ser capacitado antes. Bien. Por ejemplo, como les dije recién, estar seguro de su salvación y tener una relación profunda con su maestro. En este caso no hablo de mí, sino de Jesús. Yo debo aprender el concepto bíblico de Jesús. Por ejemplo, muchos empiezan leyendo la Biblia en el libro de Mateo, en el Nuevo Evangelio, pero debe aprender a leer desde Marcos en adelante. Porque Mateo es básico, pero Marcos es más profundo sobre el Evangelio de Jesús. Es más expresivo. Ahí se van a dar cuenta que hay cosas más, elementos más contundentes a la hora de aprender. El libro de Marcos es más expresivo. Entonces, ahí aparece. Y ahí yo puedo entender el concepto del maestro que es Jesús. Por eso muchos le decían maestro, porque Jesús no predicaba, sino que enseñaba. Y fíjese que tal punto, la humildad de Jesús a mí siempre me llamó la atención y me enamoró esa parte de Cristo, porque siendo el maestro del maestro nunca se vistió como tal, porque nunca llamó la atención. Él era maestro, pero desde abajo, y daba enseñanza y grandes enseñanzas, pero los grandes maestros de aquel tiempo, que estaban en las sinagogas, ellos tenían su túnica, tenían sus cosas, pero no entendían. Era lo que hablamos la semana pasada. Una cosa es saber, otra cosa es entender.
Porque sabiduría, conocimiento y entendimiento, las tres cosas vienen de parte de Dios. Saber puedo saber, conocer puedo conocer. Y entender tiene que venir de parte de Dios. Entonces, cuando mezclamos las tres cosas, nos damos cuenta que sabiduría, conocimiento y entendimiento vienen de parte de Dios. Porque saber sabe cualquiera. Conocer, muchos conocen. Pero entender es otra cosa. Ahora bien, como les dije recién, lleva frutos. Un discípulo lleva frutos. Y uno de los frutos es, por ejemplo, la mansedumbre, el amor, el dominio propio. Esas cosas se tienen que expresar en un discípulo. Pero, a ver, esas cosas se van a expresar de acuerdo a la comunión que yo tengo con Dios. De lo contrario, dice la palabra de Dios, que de la abundancia del corazón habla la boca del hombre. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a entender que a medida que yo crezca en el amor de Cristo, el que va a decrecer soy yo, o sea, mi naturaleza humana, mis pensamientos humanos van a empezar a menguar. Voy a dejar que Dios obre. Y termino con esto, así nos vamos ya directamente a la lección. Debo aprender que la palabra de Dios debe hacer efecto en mi vida de acuerdo a mi comunión con Dios. Ahora usted me pregunta, ¿tan difícil puede ser? No es difícil. No es difícil ni tampoco tan complicado. Es mucho más fácil de lo que usted piensa. ¿Por qué? Porque usted pensará, pero yo tengo que ser santo, porque la palabra de Dios me enseña que debo ser santo. Y santo significa llamado para un propósito. Usted quiere ser santo, ya es santo. Santo significa llamado para un propósito. Ahora, ¿es difícil alcanzar la santidad? Sí, es difícil. Pero es muy fácil practicarla. ¿Es difícil alcanzar la santidad? Sí, es difícil. Pero es fácil practicarla. Negarme a mí mismo es un inicio de empezar a practicar la santidad. Cuando menos me dé cuenta, voy a estar a la altura de lo que Dios quiere que yo esté. Si quiero servirle a Dios, perfecto. Empiezo a buscar la santidad. Y esa santidad la voy a buscar a medida que yo empiece a decrecer y a que Dios crezca en mi vida. Practicando como la santidad. Dejando de hacer un hábito que no es agradable delante de Dios. Conteniéndome en un momento de ira, de enojo. ¿Cuántos son impulsivos? Sí. Somos impulsivos a veces. Nos enojamos fácil. No nos gusta algo y bueno, a veces no lo decimos, pero la cara lo dice todo. Pero somos impulsivos. Nos molesta. Algunas actitudes de los demás no nos gustan. Y por ahí te da ganas de perder la santidad. Pero un hombre, una mujer de Dios debe aprender a formarse desde adentro para afuera. Y una persona se empieza a formar cuando empieza a callarse. Y déjeme decir una cosa, callarse no te hace un tonto, callarse te hace un sabio. Una persona que aprende a contenerse, que aprende a callarse, aprende a dominar su carácter. No es macho el que grita, el que levanta la voz, el que se hace ver, no. Es el que se contiene, el que se calla, porque empieza a formar su carácter de adentro para afuera. Y ya nada le mueve un pelo. No es que nada le mueva un pelo, no es que no tenga ganas de hacer las cosas, sino que las hace de distinta manera. Se toma el tiempo necesario para pensar qué es lo conveniente para uno y qué es lo que no es conveniente. Alguien me dijo por ahí, la ira es destructiva. Sí, es cierto, la ira es destructiva. Porque hay una diferencia entre la ira y el enojo. El enojo, cuando uno está enojado, a lo sobrar.
depende de quién sea, se le pasa. Y busca reconciliarse, busca el perdón, porque entiende que si yo quiero ser perdonado, debo aprender a perdonar. Pero la ira es destructiva. La ira es la que tiende a romper, a expresar el enojo de tal manera que pierde sus cabales y dice palabras que no piensa o hace cosas que luego se arrepiente. Imagínense comprarse un iPhone 15 y por ira lo tira contra la pared. Se va a lamentar el resto de sus días. Entonces ahí se da cuenta de que la ira no tiene límites. Por eso dice la palabra airaos, pero no pequéis. O sea, tomen conciencia, tómense su tiempo. Piensen, y es mejor estar enojado y no airado. El enojo se pasa. A lo mejor discutir con la gorda, un kilo de helado no viene mal, por ahí quedamos bien, ya está, ya pasó. Listo, bárbaro. Pero bien, el enojo es distinto. Entonces eso me da la pauta necesaria a mí para saber pensar para la próxima. Y callarme, no está de no callarse. Porque la persona con el mismo carácter no van a terminar nunca. Uno va a querer tener la razón y el otro va a querer tener más la razón y el otro va a querer tener más la razón y así van a estar toda la noche. Por eso dice, no se ponga vuestro sol sobre vuestro enojo. O sea, tratar de terminar el día sin enojo, sin ira, tratar de estar en paz y en esa tranquilidad. Pero eso es de acuerdo a la madurez de cada uno que vaya obteniendo de acuerdo a la comunión con Dios, negándose a sí mismo para dejar que Dios venga. Bien, vamos a la casa, ahora a la lección. ¿Quieren? No sé si quieren cortar también o no hacer grabando esto, porque esto ya es lección. Bueno, lo corto, la grabación. No.